¿de qué sirve reciclar? ¿Cuál es la ventaja comparado con la desventaja, no? Porque le estamos echando mucho al reciclaje, pero ¿de qué sirve? Sí, ¿para qué lo estoy haciendo, verdad? Nomás me vienes a decir a mí que no, ni... ¿Qué tanto, no? Porque, y luego algunos se agarran de esta excusa de que, al cabo que ni lo reciclan, o al cabo que lo van a tirar no sé dónde, ¿para qué lo hago? Entonces, pues, como ya vamos viendo el contexto, que depende de cada ciudad, que sí se hace, pero no todo, yo siempre les diría, pues, ustedes pónganlo en la basura de reciclaje, porque tiene 10% de posibilidades de ser reciclado, a que si lo pones en el otro, pues seguro que cero. no, cero, ¿no? Entonces, sí, claro. Bueno, los beneficios, pues para empezar, se evita extraer la materia prima, ¿no? O sea, requiere menos materia prima, como hace rato hablábamos del crudo del petróleo, pues también la recuperación de energía, es decir, que la energía que se gastó en producirlo, en extraerlo, pues una parte de ella se vuelve a usar. Y según esto, se reduce a la mitad el CO2 emitido por kilogramo de plástico. Es decir, aún así contando toda la energía que se utiliza para el proceso del reciclaje, se utiliza se reduce a la mitad el CO2 emitido por cada kilogramo de plástico. En este caso, por un kilogramo de plástico emite 3.5 kilogramos de CO2, y la mitad, es decir, 1.75, si es reciclado. ¿Okay? Entonces sí hay una ganancia, por lo menos, en las emisiones de CO2. Aún así contando este proceso de desperdicio de energía en el proceso. Interesante. Ok, buen argumento. Bueno, no sabía. Bueno. Luego está que se elimina el volumen de los rellenos sanitarios, como ya vamos mencionando, pues no hace bulto. Y aparte que decíamos que pues al ser muy ligeros, pues estos se vuelan, ¿no? No sé, a veces se van a ríos, a bosques, a lagos. Importante por los microplásticos. Se evita que esa basura llegue a los océanos o ecosistemas. Esos son los beneficios que yo le veo, que yo encontré en la información. Seguro pueden ustedes, los que nos escuchan, complementar en los comentarios qué otras cosas ustedes le ven de bueno a su favor. Y ahora voy con las desventajas. Pues igual, es un resumen de lo que hemos mencionado. Es un proceso complejo y costoso. Lo que no se puede reciclar localmente se envía al extranjero. Bueno, puede a veces que a veces o lo mandan al relleno sanitario, o le quieren dar una segunda oportunidad y lo mandan al extranjero, comúnmente a países pues asiáticos que aceptan todo, ¿no? Pero pues con tanta Indonesia. sí, ahorita vamos a ver eso.